Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 18. Hermanos, el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados, liberados del pecado. Ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa de sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá aún. Palabra del Señor. Siempre anhelamos alegría y privilegios, pero el Señor nos advierte que no nos desviemos ni malinterpretemos el sentido de los privilegios. Claro que Jesús nos promete alegría y nos da mucha, incluso en esta vida, demostrando su amor, pero el suyo es un amor verdadero y por lo tanto exigente. En el Evangelio la pregunta de Pedro revela la tentación, podríamos decir normal, de todo corazón humano que se siente privilegiado por el Señor y por eso mismo cree que le es lícito descuidarse o relajarse un poco. De hecho, tras escuchar esta parábola sobre la necesidad de estar preparados, siempre vigilantes, Pedro le pregunta al Señor: ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Somos privilegiados, podemos estar tranquilos, y ese es el sentido de su pregunta. Somos tus discípulos. Nos dijiste que tenemos autoridad sobre los demás. Nuestro lugar es mejor que el de cualquier otro, y esto es cierto, pero en el sentido de que la posición de Pedro y los apóstoles exige más, porque la suya es una autoridad de servicio y no de privilegio, del que obtener ventajas personales para satisfacer el propio egoísmo. Y esta debe ser la posición de todo cristiano, la del servicio incondicional. El egoísmo siempre intenta infiltrarse en nuestros pensamientos y siempre debemos luchar para repelerlo. Siempre debemos, como escribe San Pablo, liberarnos de la esclavitud del pecado para ponernos al servicio de Dios, convirtiéndonos en siervos de la justicia. Es un servicio gratuito, pero exigente,
que cumple las exigencias del verdadero amor. El evangelista describe la fiesta del egoísmo. El amo tarda en llegar y el siervo jefe comienza a golpear a los siervos y a las siervas y a comer y beber y emborracharse, es decir, a vivir distraído de la realidad, ausente de la verdad. Es la fiesta soñada por los egoístas. La fiesta de la caridad es todo lo contrario y llena el corazón de pura alegría, porque cada uno no piensa en regocijarse, sino en dar alegría a los demás, en hacer todo lo posible para facilitar la alegría de todos. Así, quienes tienen autoridad cumplen la voluntad del Señor. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. A quien mucho se le ha confiado, mucho más se le exigirá. Estas palabras transmiten el deseo de Dios. Nos da mucho para recibir mucho. Esto, desde luego, no significa que Dios busque sus propios intereses, sino que quiere que demos fruto y que este fruto perdure. Jesús usa imágenes fuertes respecto a nuestras vidas y esto nos asusta y muchas veces nos desconcierta porque nos acostumbramos a un Jesús mucho más dulce. Es como si nos dijera: sepan que tarde o temprano deben morir. Es comprensible que esta perspectiva nos asuste. Como Pedro, también nosotros quisiéramos saber: ¿hablas por nosotros o por todos? Casi como si buscáramos una salida, una vía rápida, una exención de experimentar cierto sufrimiento potencial. Jesús por sí mismo no evitó la muerte ni la agitación que ésta causa. A pesar de tener el poder de devolver la vida, como sucedió con la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y su amigo Lázaro, no se mostró indiferente ante el sufrimiento. Al contrario, Jesús se conmueve, llora, se deja tocar por el dolor ajeno, y cuando se acerca a su propia muerte, su alma se estremece, siente miedo, se siente oprimido, experimenta la soledad y el peso de la separación. Así que el Evangelio de hoy es una invitación a valorar nuestras vidas, a tomarlas en serio. No podemos pensar que lo que elegimos es neutral. Si hoy decido no hacer las paces con las personas con las que he discutido, esto cambia mi condición y la de los demás. Si hoy decido decir una mentira, impacto la realidad con una mala acción. Nuestra vida nunca es neutral, ni mucho menos ajena a impactar la vida de los demás y, por supuesto, la de la sociedad. Esto no debería llevarnos a una fe basada en el miedo ni a vivirla de forma moralista y opresiva, por desgracia muy común y aparentemente eficaz hoy entre nosotros, sino que debería ayudarnos a vivir una fe llena de belleza, de libertad. Si se me ha confiado algo, la vida, la creación, las personas que me rodean, un papel en la sociedad, puedo decidir ser una persona libre y liberadora que traiga luz, paz y serenidad. Puedo vivir con la conciencia de que la vida no es eterna, sino preciosa, un tiempo bendito para el amor, o puedo decidir todo lo contrario, hacerme la vida como un infierno y hacérsela a los demás un infierno insoportable. Por eso el Evangelio de hoy nos insiste en la necesidad de la vigilancia y de estar siempre despiertos, es decir, atentos a los signos de los tiempos a través de los cuales vamos encontrando la presencia del Señor que vino en la encarnación, está llegando resucitado y victorioso de la muerte y del pecado, y vendrá cuando todos sus enemigos estén puestos como escabel de sus pies, y cuando el último enemigo sea la muerte, cuando todos estemos dispuestos para acogerlo y poder entrar así en el paraíso. Y aquí lo que importa no es saber cuándo llegará el fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente entre nosotros en la persona de los pobres, los que sufren, los marginados, los indefensos, los oprimidos, Mateo 25:40, y en muchas otras formas y acontecimientos de la vida cotidiana. Y ante la pregunta de Pedro, inmediatamente después, Jesús mismo en la parábola da la respuesta. El buen mayordomo es aquel que cumple su misión de siervo. No utiliza los bienes recibidos para su propio beneficio y está siempre vigilante y atento. Quizás sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como si dijera: Pedro, la parábola es realmente para ti. De ustedes depende saber administrar bien la misión que Dios les ha encomendado, coordinar las comunidades. En este sentido, la respuesta también aplica a cada uno de nosotros hoy. Y aquí la advertencia final cobra gran significado. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. A quien mucho se le ha confiado, mucho más se le pedirá. Lidia Maggi cuenta su experiencia de fe
y me gustaría compartirla para que también nosotros nos preguntemos como ella, ¿qué tipo de fe proclamo yo? Dice entonces ella: a lo largo de mi vida me he cuestionado a menudo qué tipo de fe proclamo con mi vida, mis acciones y mis palabras dentro de la comunidad. Y esto se debe a que vengo de un contexto biográfico doloroso. Experimenté un encuentro con Jesús alrededor de los 13 años, cuando vivía una situación familiar muy difícil y cuando la fe llegó, en lugar de desatarme, me ató. Por un lado, fue una experiencia emocional poderosa. Conocí a Jesús y me enamoré de Él, de sus palabras, sus acciones. Pero por otro lado, fue una fe que me enseñó sumisión y silencio. Debes amar a tus padres, obedecer, someterte, amar a tus enemigos y siempre poner la otra mejilla. Así, una niña de 13 años aceptó cosas que no habría aceptado en un contexto normal si la fe no hubiera intervenido para atarla, para someterla, para hacerla sentir no como una pelota que cualquiera pudiera patear, sino como una perla preciosa a la que proteger. Aquí, precisamente porque vengo de esa experiencia que me abrió los ojos, entiendo que hay que discernir qué tipo de fe proclamamos, porque hay una fe que vincula y otra que desvincula. Hasta aquí, Lidia Maggi. Demos pues gracias al Señor y seamos agradecidos por sus dones y pidámosle que profundice en nosotros el sentido del servicio en la caridad mutua. Preguntémonos. La respuesta de Jesús a Pedro también nos es útil, incluso a mí. Soy un buen administrador de la misión que he recibido. ¿Cómo puedo estar siempre vigilante? Nos ayude pues la Santísima Virgen María a profundizar en la fe que nos pide y exige la vigilancia, el estar despiertos y atentos a la venida permanente del Señor, el servicio, la entrega, la caridad constante y sobre todo la perseverancia en las duras pruebas de la vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.